Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Más FAC. Les saluda su servidora Mireya Guajardo desde Villahermosa, Tabasco. Y pues bienvenidos. El día de hoy el tema que vamos a tratar es los seguros de gasto médico mayor y el seguro de viajero, los seguros de salud. ¿Será que chocan entre ellos? ¿Se complementan? Eso es lo que veremos el día de hoy. Platicaremos un poquito más y en este caso, ¿quién mejor que Ricardo Rosado, que es experto en el área de salud? Y pues bien, sin más, iniciamos. Esto es Radio Más FAC, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Radio Más FAC. De verdad que muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y qué mejor que hablar el día de hoy de lo que son los seguros de salud. ¿Quién mejor para ello? Hoy en día estoy pues muy bien acompañada por Ricardo Rosado. Ricardo, bienvenido. Hola Mireya, qué gusto saludarte, qué gusto estar ahora de este lado. Sí, ¿verdad? Pues bienvenido, les cuento un poquito de Ricardo. Ricardo, pues él es presidente de lo que es, vicepresidente de personas físicas de Amasfac. Ricardo además es agente de seguros con 19 años de servicio y pues es un experto en el área de salud. Ricardo, pues de verdad que un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Mireya, pues te digo muy contento de poder estar hoy de este lado ahora como entrevistado en Radio Masfac. Y pues bueno, a ver, cuéntame, platícame, ¿de qué quieres que hablemos? Pues mira, el día de hoy vamos a estar hablando, el tema es un tema que me llama mucho la atención, que de verdad a nosotros los agentes de seguros, pues es un tema que debemos de estar atendiendo todos los días y son los servicios, los seguros de salud, gasto médico mayor, tal vez los seguros de viajero o los seguros de salud. ¿Qué opinas? ¿Chocan entre ellos o se complementan? Cuéntanos. Es una excelente pregunta, Mireya. Digo, hay que diferenciar o hay que dividir a lo mejor en esas en esos tres tipos de póliza, ¿no? Acuérdate que el seguro de gasto médico mayor está enfocado en resarcir algún daño económico producto de una enfermedad. La parte de los seguros de salud tienen ese componente de prevención que el seguro de gastos médicos no tiene. Y estos seguros de viaje o estas asistencias de viaje, pues son pólizas o servicios completamente independientes que yo creo que, o sea, que más que nada lo que van a hacer es ayudarte en caso de que tengas pues alguna situación, alguna enfermedad o alguna emergencia estando en el extranjero. Entonces, yo lo primero que te podría decir es que la gran mayoría de ellos se pueden llegar a complementar entre sí. Ok. Incluso, por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores con la póliza de asistencia en viajes, para mí son complementarias. Y yo, por ejemplo, en lo personal, siempre recomiendo a mis clientes tener la cobertura de gastos médicos, de emergencia en el extranjero, en la póliza de gastos médicos mayores, pero recomiendo que cuando salgan de viaje lleven una póliza de asistencia porque te van a cubrir dos cosas distintas. Ok, Recuerda que la póliza de gastos médicos mayores te cubre la emergencia en el extranjero cuando se correcto. trata de una emergencia o un accidente. Y la Ok. emergencia normalmente la catalogan como una situación que ponga en riesgo la vida o la viabilidad de algún órgano, o que sea un accidente pues realmente que complique la salud o que ponga en riesgo la vida en algunos casos. Muy bien. Entonces, si yo me voy al extranjero y tengo alguna enfermedad de la garganta, del estómago, una fiebre, pues que a lo mejor no se puede considerar o no se consideraría una Una emergencia, emergencia. Ujú. eso la póliza de gastos médicos no lo va a cubrir. Correcto. En cambio, las pólizas de asistencia o las tarjetas de asistencia que se venden hoy en el mercado, sí te van a cubrir desde las cosas más simples, como un dolor de garganta, como una fiebre, un dolor en el estómago, incluso hasta cosas un poquito más complejas. Fíjate qué interesante y te interrumpo porque entonces para los agentes de seguros, en este caso en el tema de salud,
tal vez nos pudiéramos estar quedando cortos a la hora de asesorar a nuestros asegurados. Entonces, por lo que tú mencionas, no chocan. O sea, al contrario, fíjate lo que mencionas. Es importante saber que el gasto médico mayor nos puede restablecer un poco la salud, estabilizarnos y regresar, ¿es correcto? Entonces, Correcto. aquí la importancia del complemento. Sí, ¿y sabes por qué también, Mireya? Por la asesoría que te van dando, el seguimiento que te van dando en estas asistenciadoras, en Ok. donde te van haciendo el camino más sencillo. He vivido dos ejemplos, que si quieres a rato te los platico, Sí, por favor. en donde te puedo a lo mejor explicar cómo me fue, qué fue lo que sucedió y cómo hubiera pasado todo si yo no hubiera tenido, por ejemplo, la asistenciadora y solamente hubiera ido con mi póliza de emergencia en el extranjero de gastos médicos. Entonces, Claro. sí, yo creo que definitivamente se pueden complementar en esa parte específicamente de las emergencias, pero además las pólizas de asistencia tienen otras coberturas que un seguro de gastos médicos no tiene. Correcto. Y aquí en este caso es la importancia de que nosotros conozcamos el funcionamiento, porque es decir, una póliza de gasto médico mayor no cuenta con que si perdiste tu equipaje o algunas otras situaciones, ¿no? O se Correcto. demoró tu vuelo, algunas otras situaciones que no son propiamente de la salud, pero que a final de cuentas pudiera vivir o pasar la persona que está viajando. Y te insisto, aún podrían ser cosas de salud que no sean graves, que no Ajá, sean consideradas una emergencia, pero que sí te ponen en aprietos cuando estás en el extranjero. claro. Entonces, eso no te lo va a cubrir una póliza de gastos médicos mayores y es ahí donde creo que como agentes debemos de tener las herramientas suficientes para poder asesorar a nuestro cliente y que no a lo mejor viva una mala experiencia estando Correcto. fuera del país. Muy bien, perfecto. Y pues Ricardo, por ahí supimos, la verdad que desafortunadamente tuviste un evento fuera del país, pero que afortunadamente tienes tus coberturas y quisiéramos saber cómo te fue, qué hiciste, cómo lo Sí, aplicaste. fíjate que creo que algo que es muy importante, Mireya, yo siempre lo he dicho en cada vez que tengo la posibilidad de poder estar frente a algún colega, agente, sobre todo agentes noveles, Ujú, siempre les he dicho que es muy importante que nosotros como agentes tengamos y usemos nuestros propios productos. No puede ser claro, posible que nosotros ofrezcamos y vendamos algo que nosotros mismos sin no conocerlo. consumimos. Ujú, Entonces, sí, bueno, en la primera ocasión, que fue la más sencilla, entre comillas, me fui a Disney con mis hijos y estando en el vuelo ya, llegando a Disney, mi hijo, el mediano, empezó a tener fiebre de más de 38 grados, no se la lográbamos bajar, llegamos a Estados Unidos y pues la desesperación como papás de que no le bajas la fiebre. claro, Entonces, en ese caso también llevaba yo una póliza de asistencia en viaje y ok. desde ese momento yo marqué, por ejemplo, a la asistenciadora, se puso en contacto conmigo primero una doctora, Ujú, hizo una videollamada, nos preguntó qué tenía el niño y en cuestión de algunos minutos nos fueron llevando para que nos buscaran un doctor o un hospital cercano al lugar en el que estábamos y ya nada más nos hablaron, nos dijeron, oye, mira, vas a ir a tal hospital, ya sí, avisamos, vas a llevar al niño y bueno, en Estados Unidos llevas a la persona, le hicieron 1000 pruebas, al final el resumen es que todo acabó en que le dieron paracetamol y ibuprofeno, ok. pero bueno, fueron 4 o 5 horas que estuvimos en el hospital y que según lo que nos dijeron la asistenciadora después, pues fue una cuenta alrededor de 30 o 40 mil pesos. Y Fíjate, fue algo ajá. sumamente sencillo, ¿eh? Era lo que te iba a comentar. Por eso la importancia de conocer el funcionamiento y el alcance que tienen. Y me voy un poquito más allá, perdón que te interrumpa, porque no solamente la atención, sino la tranquilidad y la seguridad que obtienes tú como padre al saber que tu hijo está atendido. Y deja tú, en esos momentos creo que muchas veces nos bloqueamos, ¿no, Ricardo? Y el Totalmente. poder llamarle a alguien que te vaya orientando y que te vaya abriendo el camino para que tu ser querido o tú estés atendido, uff, o sea, eso es otra Que te cosa. digan a dónde ir. Y la Correcto. siguiente me pasó hace muy poquito, cuestión Ujú, de hace unas semanas. Estuvimos en una convención
en Europa, y en ese momento yo estaba en España, estaba en Madrid, y Ok. estábamos caminando y le comenté a mi esposa, oye, tengo un pequeño dolor en la espalda, ojalá que no vaya a ser una piedra en el riñón. Y bueno, literal, minutos después, voy al baño, orino y empiezo a orinar sangre. Dios. Entonces, imagínate, estando pues, del otro lado del charco, Exacto. en un país que no es el tuyo, orinando sangre y con la posibilidad de tener los dolores tan fuertes de una piedra en el riñón, un cólico nefrítico, que la Ajá. verdad es que obviamente te preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues igual me puse en contacto con la asistenciadora, me hicieron una primera llamada, me mandaron después, vieron dónde estaba mi hotel, me mandaron con un médico para que me pudiera revisar. Estaba a 10 minutos de mi hotel, entonces Ok. literal buscaron el lugar más cercano, fui ahí, me revisaron, me hicieron algunas cosas y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te tenemos que canalizar a un hospital porque pues lo que tienes es un poquito más delicado. Entonces, ellos mismos hablaron al hospital, dijeron que yo ya iba a llegar, me Ok. dijeron a dónde estaba, llegué al hospital, me hicieron una serie de pruebas, me sacaron sangre, en fin, me hicieron algunas cosas y y al final pues yo no desembolsé un solo peso. Entonces, eso, Mireya, es otra diferencia importante. Claro, por O sea, supuesto. yo no sé si a lo mejor mi póliza hubiera considerado el hecho de que yo estuviera orinando sangre como una emergencia, porque en ese momento afortunadamente no tenía yo dolor. Ok. Entonces, muy probablemente, a lo mejor hubiera yo llegado a México con mis facturas y a lo mejor me las hubieran pagado, pero mientras yo hubiera tenido que desembolsar el dinero estando en el extranjero. Y yo en Exacto. este caso, con las pólizas de asistencia, no desembolsé un solo peso. Lo único que pagué fueron unas medicinas que me mandaron, que llegué a México, los metí a reembolso y me las reembolsaron en cuestión de unos días. Entonces, es ahí donde ves un poquito la diferencia. Ahora, haciendo un paréntesis, sí me gustaría decirte Ajá. que la medicina, siempre nos quejamos de la medicina y de las cosas en México, Es pero la correcto. medicina en México, la verdad es que somos afortunados porque tenemos una muy buena medicina. O sea, la realidad es que en Europa es un show. Te ven mil manos, o sea, ese día en el hospital me sacaban sangre y yo les decía, oye, pues no me saques sangre, o sea, yo sé que tengo una piedra en el riñón, hazme un ultrasonido o una resonancia porque quiero saber dónde está. Y me decían, no, es que yo no te puedo hacer nada porque no tienes dolor. Y yo, Dios mío, ¿no? Entonces, Exacto. Pero fíjate, perdón también, que te interrumpa, sí, perdón. En este caso, qué importante también conocerse y saber y valorar lo que tenemos en México. Pero hasta que nos pasan este tipo de cosas, que afortunadamente tenías tu cobertura, pero cómo saber y cómo conocer que cuando no estás en tu país, digamos que tú no tienes el control y tienes que adecuarte a los servicios que estás teniendo en ese momento. pero fíjate, para eso me ayudó la asistenciadora, porque ellos me fueron llevando. Yo solo, sin saber a dónde, Ajá, hubiera sido difícil. Y en ese correcto. momento estaba yo en un lugar, afortunadamente, de habla hispana. Pero me acaba de pasar con una clienta que se acaba de accidentar estando en Grecia, Ok. y ahora sí que se entienden a los griegos, ¿no? Está muy complicado. Y ahora, ¿por qué puedo decir que se puede complementar? Porque vamos a suponer que la emergencia hubiera ido más allá y a lo mejor hubiera tenido que hospitalizarme, hubieran tenido que operar. Bueno, a lo mejor ahí sí, no sé, vamos a suponer que la póliza, la asistencia en viajes se hubiera agotado. Bueno, ahí meto la póliza de gastos médicos mayores y la emergencia en el extranjero y creo que Bien. ya se pudiera hablar de otra cosa diferente, ¿no? Pero de verdad, yo lo que viví me dejó, la verdad es que gratamente sorprendido del servicio que se puede ofrecer en una asistenciadora. Sí, Y la realidad es que, bueno, no le deseo a nadie tener una situación así en el extranjero, pero de claro. verdad que te puede hacer la vida mucho más sencilla, ¿eh? Claro que sí, ¿no? Y valiosa tu información. Y digo, tuviste la fortuna de verdad de que una, conoces el funcionamiento, dos, ser asegurado y tres, no ver tan frustrado, digámoslo así, el primer viaje que comentabas, que era Disney con tu familia, y eso es algo importantísimo, cómo garantizarte y garantizarle a ellos que todo va a estar bien, teniendo un plan B. Y por otro lado, lo que comentas de tu asegurada y tú mismo. Entonces,
aquí la importancia para nuestros colegas de conocer el funcionamiento de estos diferentes instrumentos o herramientas que tenemos para poder asesorar, ¿correcto? ¿Qué le Así dirías, es. Ricardo, a los colegas que están iniciando o que aún no hacen este match entre estas pólizas de servicio o estas Pues, coberturas? pues yo lo primero que les diría es investiguen, estudien, analicen las opciones que se tienen para poder ofrecer a nuestros clientes. Los que a lo mejor nunca han manejado un servicio de asistencia de viajes, una póliza de este tipo, búsquenlas. De verdad que además son muy baratas, o sea, Claro, son muy baratas y el cliente lo toma de una muy buena forma, porque te insisto, no nada más es todo esto que estamos hablando del tema de salud, del tema de las emergencias, sino que también son muchas otras cosas que te pueden ayudar en un viaje, como que se te pierdan tus documentos, como exacto, que se te pierda el equipaje, que es, híjole, horrible que llegues a un lugar, no llegue tu equipaje y no tengas ni siquiera qué ponerte. Bueno, pues exacto. todo ese tipo de cosas te las va a ayudar a solucionar. Te contaba que la otra clienta que tuve, que en Ajá, Grecia, ella te platico que no tenía una póliza de asistencia, ok, se las vio más complicadas, porque tenía la emergencia en el extranjero, pero fue difícil poder atenderla por pago directo con la póliza de gastos médico mayor. Entonces, ella tuvo que gestionar, pagar todo. En ese caso, no la quisieron, no quisimos que la operaran estando en el extranjero porque se rompió el tobillo. ok. Entonces, lo que hicieron es que pues la estabilizaron, le pusieron un yeso Y y regresar. entonces ella ya regresó después al país y entonces llegando acá ya la estábamos esperando. Literal, la trajimos del aeropuerto al hotel, perdón, al hospital y en ese momento la operaron y bueno, pues ya se hizo todo y hoy estamos con las gestiones para reembolsarle todo lo que gastó en Grecia. Pero todo se complica porque además los formatos, pues allá no les vamos a entender. O sea, de verdad, Claro. el hecho, te va a cubrir el seguro de gastos médicos estando en el extranjero, pero sí a lo mejor va a ser mucho más sencillo teniendo una cobertura de este tipo. Ok, entonces, qué valiosa información y creo que este tema da para muchísimo más, porque realmente, como comentas, se complementan, no chocan, pero es importante conocer los alcances y también nosotros hacernos la vida más ligera cuando nuestros asegurados viajan y hacerles saber que es importante que cuenten no solamente con su póliza de gasto médico mayor, que a veces ellos se quedan con la idea, Ricardo, no me dejarás mentir, que están totalmente cubiertos. Y acabas de decir algo muy, muy cierto. Hagámonos también la vida más fácil a nosotros, porque el cliente estando en el extranjero te va a marcar y obviamente va a querer que le ayudes a solucionar el Así problema es. y va a estar muy complicado que tú le puedas ayudar a decir, oye, ve a este hospital o ve a este doctor. O sea, es muy difícil. Entonces, esa es la parte que la asistenciadora va a hacer por ti, de ayudarte a solucionar y hacer que tu cliente esté tranquilo. Y otra cosa, Mireya, es utilicemos estos servicios. Creo que la mejor forma de que nosotros podamos comprobar que las Funciona, cosas funcionan y funcionan bien es utilizándonos, correcto. teniendo nuestro propio seguro de gastos médicos, comprando cuando salimos al extranjero estas pólizas de viaje. Creo que es muy importante que nosotros mismos consumamos nuestros productos para que entonces con esa tranquilidad y seguridad, hoy yo ya puedo ofrecerle a mi cliente este tipo de cosas con la experiencia de saber que sí Exacto, funcionan. exacto. Y la experiencia habla y habla con mayor seguridad. Entonces, realmente, Ricardo, pues de verdad que muchísimas gracias, información valiosísima y creo que podríamos estar aquí muchísimo más tiempo hablando de los temas de salud y la importancia de que nosotros, nuestros colegas, conozcamos estos servicios. Y por otro lado, bueno, ¿quieres agregar algo más? ¿Te gustaría agregar algo Nada, más? Mireya, pues agradecerte, la verdad es que me encantó y pues la verdad es que siempre es un gusto y es un honor hablar de seguros y como dices, nos podríamos tardar horas y horas hablando de ello, pero bueno, Así espero que a es. la gente le haya servido y bueno, siempre consideren esta parte de los seguros de viaje, de los seguros de gastos médicos y de las pólizas de salud, porque son tipos de productos diferentes que definitivamente es muy importante conocer a la perfección. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad agradecida por tenerte el día de hoy aquí. Y por otro lado, pues agradecida también de poder llegar
día a día a más colegas y a más público. De verdad, a nuestros asegurados y a las personas que buscan sus coberturas, acérquense a un agente especializado, a esa persona que te puede orientar, que te puede ayudar a hacerte la vida más fácil, teniendo coberturas que realmente puedas tener, puedas mantener y te puedan cubrir, ¿de acuerdo? Ricardo, pues muchísimas gracias, y al público en general agradecerles estar en un nuevo capítulo de Radio MasFac. No se pierdan el siguiente, por favor. Y pues un gusto estar con ustedes, su servidora Mireya Guajardo. No sin antes mencionarles, síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan el siguiente capítulo de Radio MasFac. Ricardo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Radio MasFac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas.